Parecidas. Listo. Aquí voy a responder sus preguntas, Felipe, ¿cierto? Ya. Aquí voy a responder sus preguntas. Aquí viene entonces, como hablábamos de síndrome coronario agudo, hay varios, el infarto es uno de ellos, pero vamos a partir desde lo menos terrible, ¿ya? Y lo menos terrible, como para ser un poco más optimista en la vida, son las anginas estables e inestables. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Por varias cosas. Primero, tenemos que conocer si están relacionados con alguna causa. Y luego, nosotros desde la enfermería, hacer valoración, ¿cierto? ¿Para qué? Para ver las manifestaciones de esa persona respecto de esto que estamos valorando. Entonces, si ustedes se fijan, hay un cuadro que dice: la angina estable respecto de las manifestaciones, y a mí me carga el signo y síntomas, por eso te hablo de manifestaciones, porque el signo y síntoma para mí es muy biomédico, ¿ya? Se me empieza como al tiro a doler la guata, por eso que cuando yo diga manifestaciones, ustedes piensen que es esto, ¿ya? Entonces, claramente hay un dolor, ¿cierto? Que es un dolor coronario, por eso que se da en el pecho, pero que se asocia la estable con un factor que lo desencadena. Y el factor desencadenante habitualmente es un esfuerzo físico, puede ser una emoción. Una persona tuvo una emoción, le empezó a doler el pecho. ¡Ay, es HI! No necesariamente. ¿Sí? Puede ser que el frío, porque el frío hay vasoconstricción. Por lo tanto, partamos de la base que estas personas no son personas sanas. Un ateroma loco tienen por ahí, que le está provocando la sintomatología, porque si no tuvieran ateroma, esto no pasaría. ¿Se entiende o no? O sea, ya tenemos ese factor. Entonces, esta es dolor coronario, ambas, pero la estable se relaciona con un factor que lo desencadena, que puede ser un esfuerzo físico, un tema emocional, que puede ser el frío, puede ser el ejercicio, puede ser levantar alguna cosa, ¿cierto? Esa es estable. Pero además ocurre otra cosa que se diferencia. Una se asocia con un factor desencadenante, la angina inestable no se asocia, o sea, esta viene de la nada. No hay un esfuerzo de por medio. Además, la estable, es cortita, dura entre 1 a 5 minutos. O sea, la persona hizo el esfuerzo físico, le dolió, quedó en reposo, se dio el dolor, volvió a ver flujo. ¿Sí? En cambio, la inestable es más prolongado y no desaparece con el reposo. Ahí tienen la diferencia clara. Felipe, aquí está su pregunta, ¿cierto? Siempre, ¿cierto? Aquí hay una isquemia coronaria, pero esta isquemia, no hay necrosis, isquemia. Quiere decir que faltó un poquito de flujo, pero es transitoria. Por eso que es estable, por eso que se recupera el flujo, deja de doler. Aquí puede haber ya un tema más marcado, o sea, y aquí hay un ateroma más marcado que está ocluyendo más lumen del vaso. Está más ocluido que esto. Generalmente, si ustedes se fijan, no hay cambios. Esto no lo puedo visualizar en el electro, porque es transitorio. Son anginas nomás. El flujo se recupera, entonces tomando un electro, ¿se puede ver una angina estable o inestable? No, no se puede. ¿Y ¿Ya? aquí se tratan los síntomas, ¿no? Entonces, Porque este manejo es ambulatorio. ¿Ya? Y obviamente, si ustedes se fijan, con estas manifestaciones, lo más probable es que esta persona ni siquiera consulte a la persona que le dio este dolor y que en reposo se quitó. No va a ir a un hospital porque hace 3 horas le dolió. ¿Quién va a ir a la urgencia? El que le sigue el dolor, porque se va a asustar. ¿Sí o no? Entonces, esta persona, lo más probable, y qué feo lo que voy a decir, va a tener varios episodios de esto hasta que le va a venir el infarto y ahí va a llegar al hospital si es que alcanza a llegar. ¿Se entiende, no? Es que este es cortito, po. ¿Puede estar un año con esos dolores? No, no vaya a estar, o sea,
Inestable ocurre que se va a ir pasando igual. No quiere decir que va a tener con el dolor permanente. Lo que pasa es que el dolor más prolongado siempre dura 5 minutos, pero puede durar 1 hora. Y que no va a ser necesariamente con el... Y esto no va a pasar porque dejaste de hacer reposo. Este es porque es cortito. Porque lo más probable es que tú... O sea, insisto, si alguien no tiene un problema de grasa en la arteria coronaria, esto no le va a pasar. Es una persona que ya tiene una enfermedad. ¿Se entiende o no? Partimos de esa base. Esta persona que genera un esfuerzo y sube una escalera y le da, y se siente y deja de hacer la escalera, listo, reposo, se recuperó el flujo, se le quitó la angina. Y ese episodio, y puede volverle 1000 veces más. O sea, esta persona tiene frente a una situación así, si tú me preguntas y a mí, el consejo es, si yo tengo un paciente hipertenso diabético que tiene esto, uno inmediatamente lo manda al médico porque esa persona va a tener un infarto. Y se va a morir. No sé, pues hijo. Nadie puede darle esa respuesta. Vamos a verlo eso, porque son infartos chiquititos. ¿Sí? Pero no son estos, son infartos pero pequeños, que abarcan un segmento pequeño. ¿Estamos claros? Esto es fortuito, yo no podría decirle, a lo mejor la persona va a tener una en su vida y nunca va a ser un infarto. A lo mejor va a tener 10 en su vida y va a terminar con un infarto. Es fortuito, o sea, es una bomba de tiempo. Y depende de cómo se vaya comportando en el tiempo y depende de la persona, cómo va a desencadenar. No necesariamente. Puede que te avisó y puede que nunca te avisó. ¿Se entiende o no? No quiere decir que la persona que tiene un infarto antes puede haber tenido esto, puede que nunca lo tuvo. ¿Se entiende o no? Pero alguien que lo tiene, claramente tiene que consultar al médico, tiene que derivarlo, tiene que ver cardiólogos, ¿se dan cuenta? Porque el tratamiento, primero van a tener que estudiar para ver de qué se trata. Y para que tenga un tratamiento aparte de la patología de base por la que se está cuidando, que es la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. ¿Se entiende el concepto? ¿Y cómo es el tipo de dolor? Es angina, es dolor opresivo, igual, pero es cortito. Claro, es como cuando tú, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, no sé, cuando hacía un esfuerzo muy intenso o un ejercicio muy intenso, tu estado físico es deplorable, que sentís como apretado, como que te falta aire. Eso es cortito. ¿Sí? Pero dura poquito. Entonces, como los seres humanos somos asopados y nos preocupamos frente al dolor, ¿por qué la gente no se preocupa de la hipertensión, de la diabetes y la dislipidemia? Porque no duele. Uno se enfrenta o uno se preocupa cuando algo te duele. ¿Sí o no? Si no te duele, entonces, si el dolor pasó, no pescaste. Entonces ahí es donde está el trabajo de enfermería para educar y para derivar. ¿Se dan cuenta? Porque esta persona es una bomba de tiempo. Pero si ustedes se fijan, no va a tener alteración en el electro, ni tampoco en las pruebas de enzimas cardíacas. No va a estar alterado. Estos ambos son de manejo ambulatorio. Lo más probable, a esta persona claramente le van a dar farmacoterapia, ¿cierto? Le van a dar una serie, por ejemplo, le van a dar beta bloqueadores para que los beta bloqueadores, como te disminuyen como reacción adversa la frecuencia cardíaca, en el fondo disminuye la demanda de oxígeno del corazón. Lo hace como más lento, por lo tanto el corazón va a necesitar menos oxígeno para funcionar. Y generalmente es la nitroglicerina. ¿Qué es la nitroglicerina? Un vasodilatador, tiene un apellido. Porque no vasodilata cualquier vaso. Es un vasodilatador. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde está el problema? ¿En qué parte específicamente? El coronario. Entonces, un vasodilatador coronario. Y lo que busca es aumentar el flujo, la perfusión de ese vaso sanguíneo, vasodilatándolo. ¿Se entiende? Y se da sublingual. ¿La nitro? No. ¿Es ambulatorio? Con ambulatorio tú lo tratáis con endovenoso. Es sublingual. ¿Por qué es sublingual? Farmacología. ¿Por qué es más rápido? La absorción es más rápida. ¿Cómo se define absorción?
Instrumento llega al tema. Ya, o sea, la absorción es cuando ingresa al torrente sanguíneo, ¿cierto? Absorción. Entonces dice la absorción es más rápida, sí, es más rápida, pero no que la vía intravenosa. Es más rápida que ¿cuál vía? Oral. ¿Por qué? ¿Qué se salta? No se salta la absorción. ¿Qué se salta? ¿Qué no ocurre por vía sublingual? La composición del medicamento. El metabolismo. Pasar un fármaco. ¿La liberación? No sé, po. ¿Qué no ocurre por vía sublingual o por las otras vías que son parenterales que sí ocurre por la vía oral? No me responden esto. Yo doy por pasado esto. Ay, pero... ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Por aquí la Claudita habló algo del metabolismo. ¿A qué se refiere con metabolismo? Lo que se A ver. encima y ¿Cómo se llama eso? ¿Por dónde pasa? Por el hígado. ¿Cómo se llama? Primer paso hepático. Ya, ¿Qué ocurre en el primer paso hepático? Solo ocurre por vía oral. Por eso que la vía oral es más lenta la absorción y la biodisponibilidad, o sea, la concentración de fármaco que llega al torrente sanguíneo es menor. Esto es lo que me interesa en el fármaco. Voy a que me reciten farmacocinética y farmacodinámica. Chao. Esto es farmacodinámica aplicada. ¿Y por qué es mejor ponerla por vía sublingual en este caso? En el fondo, ¿qué pasa a nivel hepático cuando hay metabolismo? ¿Qué pasa? se pone una enzima. ¿Y qué pasa con el fármaco, po? A mí me dijeron que había sido un éxito rotundo farmacología el año pasado. Y yo no estoy viendo eso. De verdad que no lo estoy viendo. Y no le vamos a echar la culpa al profesor. Porque si ustedes están sentados aquí, aprobaron farmacología, se hacen cargo de su conocimiento y su desconocimiento. ¿Sí? Porque los que se echen morbi no me vengan a echar la culpa a mí, po. Las PLR que les llegan. ¡Ay, qué lindo ya! Entonces sigamos, pues. ¿Qué pasa en el hígado? ¿Por qué se refiere con el metabolismo? Sí, hay metabolismo, pero ¿cuál es el resultado de ese metabolismo, po? Porque si yo digo metabolismo suena hermoso y yo podría imaginar que saben mucho. Pero quiero que me digan a qué se refieren con ese metabolismo. ¿Qué pasa con ese fármaco? ¿Qué más lenta la absorción? Claro, pero porque hay metabolismo, hay primer paso hepático. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en ese metabolismo? Piensen, o si no les tengo cachuchazo para que lo hagan. Miren, ya hemos hecho. Pasa por el hígado y hay metabolización. ¿De qué? Del fármaco. Pero ¿cómo se traduce eso en el resultado? A ver, dilo. Andáis por ahí, dilo. Aunque la invitada nos puede salvar, dígalo, invitado de honor. Ya lo descompone ¿en qué? El metabolismo. Metabolitos. ¿De qué tipo? Atirabuzón. Atirabuzón. ¿Metabolitos de qué tipo? En serio que doy por pasar la clase, ¿eh? Y en serio, ¿lo hago o no lo hago? Mi público saben que sí lo hago. Pregunten, porque mi prontuario me precede. ¿Ya? Pero más que el tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué entonces
entonces la biodisponibilidad será menor por vía oral. ¿Qué pasa con esos metabolitos? Ya, los sodales con Ay, Me estoy hasta acalorando, Dios mío, me está dando fiebre por culpa de ustedes. Tengo una ganas de dar cachuchas. Ya. Pégate 10 cabezazos, José, no venga. ¿Y cuál es la pregunta del 8? Ya, pues, ¿qué pasa con los metabolitos? Se descompone. Ya, pero se descompone, se metaboliza y llegan a formar metabolitos más chiquititos. Ya, pero ahí. Pero todos pasan al torrente No todos. sanguíneo. ¿Cuáles pasan? Los que están. Ya, voy a volver a reformular porque aquí va todo mi tema de profesora. Ustedes se han dado cuenta que soy muy docente. Entonces les voy a hacer otra pregunta. Ya me dijeron que no todos pasan al torrente sanguíneo. ¿Cuáles se quedan en el hígado? ¿Los que van a generar alguna acción o los que no van a generar acción? los que no van a ¿Cómo se generar llama acción. eso? A, empieza con A, O, I. ¿Cómo? ¿Cuáles pasan al torrente sanguíneo? Los que van a hacer alguna acción. Y son los que están metabolitos. A. Oye, que me gustaría hacer así, pero solo porque está cerca. Todos los que están aquí, oye, que me gustaría. Y a los que están allá, al Saúl. Metabolitos activos, asopados. Y los que se quedan en el hígado son inactivos. Podría decirle, ¿ustedes vieron al ver un estándar comedy de una mujer? No, que usó una polera y decía, ¿vos creéis que soy? Eso me gustaría decirle. Para los que entendieron, claro. Ya, ¿estamos claros entonces? Primer paso hepático, metaboliza el fármaco y los convierte en metabolitos activos y otros inactivos. Los inactivos se eliminan y los activos pasan al torrente sanguíneo, son los que forman parte de la absorción del fármaco. Por eso que la biodisponibilidad por vía oral es menor, porque hay un porcentaje del fármaco que se metaboliza y se inactiva a nivel hepático. Por eso que es tan importante. No me digan que nunca lo habían escuchado, porque de verdad que les pego. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso que es importante la vía sublingual. Porque estamos con una persona frente a este dolor y de hecho se le indica, cuando usted sienta ese dolor, tiene que ponerse una pastillita debajo de la lengua. Cuando usted dé esa indicación, tiene que hacer sinapsis y pensar, ¿por qué le está dando esa indicación? ¿Por qué es debajo de la lengua y por qué no se lo tiene que tragar? Porque entre que se lo traga, se va a demorar como 6 horas en hacer efecto. En cambio, si es sublingual, se va a absorber y se va a saltar el primer paso hepático y toda la dosis que llega, la mayoría, va a llegar al torrente sanguíneo. La mayoría se va a absorber. Claramente la absorción difiere entre la sublingual, entre la subcutánea, la intramuscular y es 100% en la endovenosa porque lo que estoy poniendo es lo que se está absorbiendo. Va llegando directo al torrente. Por eso que los errores de medicación cuando son endovenosos son letales. Porque podemos matar a alguien con la dosis. ¿Profe? Que no sé si son algunos medicamentos que se pueden dar sublinguales o puedo poner a cualquiera. No, hija, no puede poner cualquiera porque la presentación del fármaco tiene que estar hecho para que sea sublingual. O sea, que no me puedo poner un paracetamol. No. Porque no va a tener la absorción como corresponde, porque está hecho para ser absorbido por vía entérica. ¿Se entiende? No es que ustedes vayan a agarrar cualquiera, o de repente yo veo, pero, oye, aquí es terrible. Agarran una chorrera de pastilla en un mortero.
cero farmacología eso, po. Sí, te reí. Por eso que se los digo, para que les haga ruido, po. Si eso no está bien. En el fondo estamos cumpliendo con meterle todas las pastillas. Bueno, si le hace efecto no es mi problema. ¿Se dan cuenta, no? Y yo digo, ese ser humano, algo de farmacología de haber escuchado en la vida alguna vez. Te reí, quizás cuántas veces lo he hecho. Ya. ¿Se entiende o no? Perfecto. Aspirina, miren, antiagregante plaquetario. Por eso que también a los pacientes que son hipertensos, diabéticos, los pueden tratar con aspirina de 100 miligramos. Porque como 100 miligramos es preventivo, es antiagregante plaquetario, pero como profilaxis. En el infarto le echan de 500 porque estáis tratando de bloquear la agregación plaquetaria, ¿se entiende? Sí. Cuando es de 100 miligramos como tratamiento, estás tratando de disminuir, porque son pacientes que tienden a hacer trombo. ¿Se entiende o no? Sí. Yo creo que todos pueden llevar esto a su realidad porque conocen a alguien que es hipertenso, a alguien que le dolió el pecho y no es por pena, ¿cierto? Muchas cosas. ¿Estamos claros con esto? El manejo de ambulatorio. Este paciente puede que llegue a la urgencia porque el dolor le duró más tiempo y se asustó. Entonces, claramente este paciente va a llegar, va a relatar, va a decir que no estaba haciendo nada, por lo tanto, este podría sospechar más de un infarto porque va a decir, de repente me apareció el dolor, traté de estar tranquilo, me siguió doliendo, no ha pasado, va a consultar y resulta que sí o sí tenés que sospechar que puede ser un infarto. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no es un infarto? Cuando le tomé el electro, porque no va a haber ninguna alteración de carga eléctrica. ¿Se entiende? En el infarto sí va a haber. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya, estamos claros. Y cuando hablamos de los infartos, porque aquí tenemos angina estable, inestable, y ya tenemos los infartos de frentón, ¿cierto? Los infartos ya son más graves, en donde hay una oclusión, sin duda, y donde se produjo, ¿qué es lo que gatilla el infarto? ¿Cómo se llamaba? Me pego un cabezazo, ¿sí o no? Y suspendo, pura amenaza. El accidente de placa. De placa. Entonces, ahí claramente, ojo, que los infartos, cualquiera de los dos, ¿cómo voy a saber si tiene supra o no tiene supradesnivel? A través del electro, no hay otra forma. Cuando yo vea al paciente y haga valoración, todo parte desde esto. ¿Se dan cuenta que es crucial y por qué tiene que ser esta valoración? Porque nos va a decir cómo es la aparición, dónde se localiza, si es que se irradia o no, ¿cierto? Generalmente las anginas no se irradian. He aquí nomás el dolor. Entonces, si el paciente dice que tiene una irradiación, chuta, yo ya pienso que a lo mejor no es solo una angina inestable y que podría ser un infarto. Con mayor razón de tomar electro. ¿Sí o no? Y claramente las características iba a depender del tiempo de duración, por eso que es importante el tema de la aparición y cuánto duró. Y aquí imagínense, porque si el paciente dice, ¿sabe qué? Que me duró un ratito, pero yo me quedé tranquilo y me dejó de doler, ya no sospecho que es infarto. Y sospecho solo que es angina estable. Si el paciente con angina estable que dijo, ¿sabe qué? Yo iba pasando por aquí afuera y me dio un dolor, entonces aproveché el tiro de entrar a la urgencia. Listo, consultó. Lo más probable es que no consulte si está en su casa, pero si está cerca consultó. ¿Le toman un electro? Obvio. Mejor pasarte que quedarte. ¿Sí o no? Para que no salgan en las páginas rojas de la cuarta, digo yo. ¿Cierto? Ya. Y entonces, aquí, ¿qué ocurre con este supradesnivel? Porque fíjense, aquí es donde ustedes van a ver en el electro, ¿cierto? Y van a ver la lesión. A ver, espérense que quiero llegar al vaso para mostrarle cuándo es subendotelial y cuándo es transmural. Ya, aquí. Cuando hablamos que es infradesnivel, en el fondo cuando es infradesnivel, cuando el ST está para abajo, no es bueno. Pero es menos malo que el supradesnivel, porque el supradesnivel me muestra que el infarto es de toda la pared, o sea, es transmural, atraviesa toda la pared del vaso. En cambio, cuando es infradesnivel, es solo subendotelial, aquí, no la atraviesa, es solamente ahí, subendotelial.
¿Se entiende? Es una lesión más pequeñita. Es lesión igual. ¿Vamos? Esa es la diferencia que hay entre el infradesnivel y el supradesnivel. Infradesnivel, supradesnivel. ST. ¿Estamos claros? Ya, a ver Jesús, vamos, ¿en qué vamos? Ya, listo. Infra, supra. ¿Sí? Lo mismo, fíjense. Acá, en la mayoría, y aquí muestra, miren, dice elevación del segmento ST, o sea, aquí está elevado. Supradesnivel, ¿cierto? A 1 milímetro o al menos 2 derivaciones continuas. Mira, tengo aquí supra, tengo supra, tengo supra. O sea, tengo 3 derivaciones en que tiene elevación del segmento ST, ¿cierto? Pero además podrían ver en alguno, por ejemplo, en esta podrían ver depresión. ¿Pero por qué? Porque se genera como el espejo. Cuando tú miráis en algo en el espejo, lo veías al otro lado. ¿Sí o no? Pero no quiere decir que tiene supra y tiene infra. Quiere decir que aquí es supradesnivel. Lo que está mostrando aquí es solo el espejo de eso. ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Cómo se considera la gravedad? Y la gravedad está dada de esto del infarto, está dada por el tema del KIL, ¿cierto? Es una clasificación. Y esto está dado, ¿cierto?, para ver la posibilidad o el porcentaje de mortalidad que tiene esa persona relacionada con el evento que está sufriendo, que es un infarto, ¿cierto? Entonces va desde el KILIP 1 al KILIP 4, en donde si ustedes se fijan, estamos en todos mal, porque es un paciente que está infartado. Pero miren, el KILIP 1 es un paciente que tiene el infarto, pero no tiene una insuficiencia cardíaca como complicación de ese infarto. Por lo tanto, la probabilidad de que esa persona se muera es del 5%, afortunadamente baja. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro 100 personas en estas condiciones, 5 de ellos se van a morir. No deja de ser, porque una muerte ya es relevante, ¿cierto? Pero claramente la posibilidad de morirse es menor. Imagínense un KILIP 4 que tiene una insuficiencia cardíaca. Ojo, que esta insuficiencia cardíaca es una insuficiencia cardíaca aguda, porque es complicación de esta patología, no es que fue dándose en el tiempo. Se produjo por falla del corazón como bomba, pero así. Lo más probable es que estemos con un paciente en UCI, invadido por todos lados, y que tenga una insuficiencia cardíaca, pero no solo una insuficiencia cardíaca, además un shock cardiogénico, que es lo que hablábamos de ahorita. Y es un paciente que no está fallando solo el corazón, que lo más probable es que tenga una falla multiorgánica. ¿Quién va a estar fallando? El pobrecito que no es noble y es buenito y le presta ropa a todos. El riñoncito. Entonces también va a tener una insuficiencia renal. Pero desde el punto de vista del corazón va a tener una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, y miren la posibilidad de morirse esta persona por fallas multiorgánicas. ¿Se entiende o no? Sí. Ya, es que es, y esta cosa es que es, cómo se accede, son todas las personas, miren. Esto es importante porque cuando ustedes reciban a esta persona, pueden tener un paciente que está hospitalizado por otra causa y que estando acostado en su cama lo relata. ¿Y qué va a relatar? Dice, miren, persona de cualquier edad que presenta un dolor torácico no traumático. ¿Se dan cuenta que es importante el apellido no traumático? ¿Puede ser que una persona que se haya pegado tenga un infarto? Sí, puede ser. Por lo tanto, ante la sospecha, tómenle un. Esa es mi recomendación. Porque la mayoría de las personas que se pegan no está asociado, digamos, no es un infarto, es el dolor porque se pegó. Pero chuta, imagínate la mala suerte que eso le gatille un infarto. ¿Cachai? Entonces, mejor, ante la duda, un electro es un recurso, sin duda. Si ustedes se fijan, al tomarlo bien, no es una técnica compleja. Nos demoramos poco tiempo y en el hospital no se queda el pobre por no tomar un electro. Al contrario, podemos salvar una vida, ¿cierto? Y tiene síntomas. Si la persona dice, hoy no sabe qué tengo, y tiene que tener todos los síntomas que hablamos, principalmente este tipo del dolor que hicimos una valoración completa, ¿cierto? Entonces, el médico dice, porque claro, el médico dice, sospecho, pero usted ha visto.
más que ahora con el metabolismo del hígado. Más avispado que lo que vivimos ahora con el primer paso hepático. No quiero que les corra la baba, ¿cierto? Entonces usted llega a este paciente, incluso usted puede estar en el selector de demanda. Y el paciente te cuenta esto, y tú ves, a mí me pasó esta historia con mi hermano una vez. Mi hermano me llama, mi hermano mayor, y me dice, oye, ¿sabéis que tiene un negocio de comida rápida? Entonces estaba guardando el típico, el cartel grande, y está guatón, mira, no se cuida, se toma como 3 litros de Coca-Cola, fuma como 50 cigarros, su problema. Mi problema era cuando él no tenía pareja, porque yo decía, guatón, te va a pasar algo y yo no te voy a poder cambiar pañales si es que te da una CB que hay inmovilizado. No tengo posibilidad dentro de mi vida con mi hijo porque era chico. Ahora tiene pareja, entonces el problema es de su pareja. Yo lo puedo apoyar desde fuera y soy muy sincera, se lo digo en la cara a mi hermano, ¿cierto? Entonces, mi hermano un día me llama, no soy la mayor, él es mayor que yo, pero usted sabe cómo funcionan los hermanos. Entonces me llama mi hermano y me dice, muy angustiado, no me llama mi cuñada, retándolo. Entonces, y me llama y me dice, ¿sabes que estaba entrando el cartel del negocio? Y me dio un dolor al pecho. Ahí partió la hermana de Viña, a Villa Alemana a buscar al hermano. Le debo mucho a mi hermano, entonces tengo que hacerlo, ¿cierto? Mi regalo. Entonces partí con un dolor pálico, todo diaforético, ¿cierto? Yo me demoré como 15 minutos en llegar, les puse chala, pero todavía no cedía el dolor, o sea, ya estable no era, ¿cierto? No cedía el dolor. ¿Fue gatillado? Sí, fue gatillado, pero estaba más prolongado, entonces lo llevé. Yo estacioné el auto, ni les cuento, en el hospital de Quilpué, me quedé ahí como atravesada, lo siento, es mi hermano, yo doy la vida por él, entré. Entonces estoy diciendo, ¿sabe qué? Mire, traigo a mi hermano con dolor, y yo el tiro con dolor intenso, prolongado, gatillado por, no, le dije a mi hermano, ¿le duele? Y en eso que yo voy a mirar a mi hermano ya lo habían entrado. ¿Por qué? Porque frente a esto que yo dije, que era verdad, no estaba engrupiendo, y nunca va a mirar a mi hermano, porque mi hermano entre que le tomaron el electro al tiro y todo, y menos mal que adentro había muchas personas, como yo llevo muchos años en esto de la docencia, tengo harto de exalumnos en hartos lados, profe, entonces ahí mi hermano, claro, pero fue una angina entre estable y inestable, porque tenía mezcla de sintomatología, ¿cierto? No todo es tan puro. Le tomaron el electro, no tenía alteración en la enzima, no tenía alteración en el electro, por lo tanto no era un infarto. Le dieron nitroglicerina y lo mandaron con tratamiento para la casa y que él consultara a un especialista. Cosa que hasta el día de hoy no hace. Pero es viejo, por lo tanto tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque se dan cuenta que es importante, o sea, la sintomatología manda. Profe, yo creo que la pareja de mi mamá del 2017 tuvo un infarto, pero no se notó ni en la enzima de las primeras 4 horas, no se notó, y en el electro no se notó tampoco. ¿Por qué puede pasar? Y en el segundo control que hicieron de enzima, ahí se apareció le subieron encima la troponina, y ahí recién empezó a aparecer en el electro, Claro. y en la noche, cuando había pasado como 8 horas, aparecía ya hasta en el monitor. Muy bien lo que dice Saúl, porque va a depender del tiempo, depende de cada persona, porque uno dice ya, lo importante y vamos a ver que ojalá sean no más de 3 horas para que sea efectivo, por ejemplo, el fibrinolítico, ¿cierto? Si pasa más rato, no va a repercutir porque ya está isquémico, no, o sea, perdón, ya está necrótico, no está en isquemia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que un poco lo que me decía la Javi también de infarto silencioso, depende de la pared en que se genera. Porque a veces, ¿qué ocurre? A veces ocurre que son más posteriores y si tomáis el electro de este lado no te sale. Entonces ahí hay que ser vivito porque ahí de repente cuando el médico tiene la sospecha, a ustedes, oye, ¿y si le tomo o invertido o posterior? Y ahí pueden salir más prontamente en el electrocardiograma. ¿Se entiende? Y claro, y va a depender de la destrucción que tenga del tejido los marcadores de enzima. Entonces, frente a ese paciente, lo que hay que hacer es no mandarlo para la casa. Cuando hay duda, no mandarlo para la casa. Peleen por ello. Y si le da un infarto, se muere sí o sí. Depende. O sea, en el momento. Es que depende, porque no todos los infartos se mueren. Va a depender de qué tanto segmento del corazón no tenga irrigación. Porque si es un segmento no muy grande, claro, va a tener el infarto, pero el resto sigue funcionando. Si es un infarto masivo, muerte súbita. Y ese dolor pasa.
ejemplo, si hagamos que es muy chiquitito. Si es de infarto, difícil que pase solo, lo más probable es que si es pequeño puede que vaya cediendo y haya repercusión porque nos falta tanta irrigación. ¿Se entiende? Ahora hay infartos que nunca se dieron cuenta y los veis como antiguos porque fueron muy pequeños. Pero la acumulación de infartos pequeños te generan un daño en el tejido grande. Porque cada infarto es una cicatriz. Es tejido fibroso que no funciona y que por lo tanto puede complicarse en arritmias y puede complicarse en insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende o no? Importante, lo que hablábamos, que es, aquí parte desde la sospecha. O sea, el paciente en estas condiciones, al tiro electro, ¿en cuánto? En menos de 30 minutos, ojalá el tiro. La garantía de oportunidad GES dice que hasta 30 minutos se espera, pero si ustedes lo hacen al tiro, mejoran el tiempo de sobrevida de esa persona. ¿Por qué era los fracasos? Sí, pues porque no tenéis cómo saber, pues. Tenéis que sospechar. Frente a la sospecha, tú no tienes cómo saber. ¿Sí? Pero es tan como angina eléctrica. O sea, cualquier persona que le duele porque nosotros no somos médicos que vamos a hacer el diagnóstico. Usted no va a decir es angina estable, inestable, es el que dijo la profe. No, dolor precordial, está gatillado, se le pasó. Ah, claro, puedo pensar que no se está infartando en este minuto porque se le quitó el dolor. Pero yo no sé en qué minuto o cómo está ese corazón. Por lo tanto, entre quedarme corto y no quedarme corto, le tomo un electro. Ah, o sea, la angina estable que dura de 1 a 5 minutos, que es igual de intensa siempre que le Es que no siempre va a llegar, po. Ese paciente tú lo más probable es que no lo tengáis en la urgencia. Por ejemplo, le dio 2 veces en el día y después iba mañana. Porque le dio 2 veces, iba mañana. Pero las 2 veces que le dio hoy día puede ser igual de intensa las 2 veces. O sea, claro, y a lo mejor el paciente, es muy difícil que el paciente te vaya a decir, sabe que vengo ahora que no me duele porque ayer me dolió 2 veces. Es difícil. No es imposible porque tú sabes que de todo hay en la viña del Señor. ¿Cierto? Y el común de los sentidos no siempre es el mal común. Entonces, ¿qué ocurre? Con esos antecedentes, uno sospecha y claro, ese paciente sí, no se puede ir de la urgencia sin un electro. No puede. Porque además si lo mandáis, mira, si tú no tenés cómo saber, porque nosotros no somos superhéroes de saber lo que va a ocurrir. Nosotros interpretamos información, por eso que tenemos que saber. Imagínate ese paciente que tuvo, y tú decías, la profe dijo que angina estable, chao, no le va a pasar nada. Lo mandaste para la casa, se infartó. Puede ser que nunca avisen. Hay pacientes que han tenido muerte súbita que nunca han tenido angina. ¿Se entiende, no? Entonces, ante la duda, y te quedas con el electro, ¿sabe qué, caballero? Vaya con este electro al CEFAM a pedir hora. Chao. Pero es mejor decir eso a que el caballero salga al baño y se muera porque no le tomaste un electro. ¿O no? ¿Qué es lo que pasa? Y es que yo pensé que la angina era como un pequeño dolor, podía ser así como me duele ahora, me deja doler, me duele. Eso es, pues, hijo. Este se pegó con la angina. Yo pensaba que eran como leves dolores cada uno, no que era Es que puede ser intenso porque el dolor es individual. Yo no te puedo decir que va a ser el dolor porque tu dolor no es mi dolor. Entonces a lo mejor a ti te va a doler y tú vas a determinar que en ese minuto, que aunque sea corto, el dolor va a ser bien. Porque tú no trabajas para la intensidad del dolor, ¿se entiende, no? Tú trabajas, tú cuidas a la persona en general. Por lo tanto puede ser que ese dolor no es tan intenso o es intenso pero es corto. ¿Qué te quiero decir yo? Que lo más probable es que esa persona que le dolió, independiente si fue intenso o no intenso, y se le quitó en un periodo corto de tiempo, la historia dice que esa persona no consulta. ¿Se entiende o no? O la historia dice que esa persona que le dieron varias veces va a pedir hora, si tiene plata, a un cardiólogo. ¿Se entiende o no? Lo más probable es que esa persona no llegue. Lo más probable, no estoy diciendo que no va a ocurrir, pero lo más probable es que no llegue a la urgencia porque no está con el dolor en el momento. ¿Se entiende o no? Porque entre que venía en la micro, se le quitó. No, pues porque no hay electro. Entonces uno con la sintomatología lo va a ver el médico y lo más probable es que el médico en ese minuto le diga que tiene que con ese electro le va a hacer un edema y lo va a derivar o al CESFAM para que lo vea el médico porque hay que estudiarlo o que vea un cardiólogo. ¿Se entiende?
¿El tratamiento de los fibrinolytíticos en el infarto con supra o infra es el mismo? No, ahí vamos a ver, sí. Ah, Ya, seguimos. Importante el algoritmo que yo les contaba. ¿Se acuerda? Monitorización de la frecuencia. Importantísimo. Con cable de 3 puntas. Porque ya le hice un electro de 12 derivaciones para poder hacer la confirmación, ¿cierto? Siempre me cuesta pronunciar esto. Clopidogrel. También es antiagregante plaquetario. ¿Ya? Se dan cuenta que la aspirina está entrando y le estoy chantando la aspirina. ¿Sí? Que la mastique. Ojo. 300 miligramos de clopidogrel. Claro, pero si es que idealmente hay de los dos en realidad, ¿cierto? Pero se dan ambos. La aspirina es 500 y la otra es No, sí, 300. pero el MinSal dice que son 300 miligramos de clopidogrel y 300 de aspirina o de... Es que dice la norma que deben ser 325 de aspirina, Sí, pero se le da de 500. Sí, pero la norma dice que, el algoritmo dice que es 325, se dan ambos. ¿Sí? ¿Por qué tiene que masticar? Para que mejore el tema del pasar más rápido, de la absorción. A nivel enteral, no sublingual. Enteral, porque la aspirina no es sublingual. ¿Qué es importante aquí que ustedes sepan? Que va a depender, los tratamientos pueden ser fibrinolíticos, o sea, médico, o puede ser quirúrgico. ¿Ya? Cuando es médico es fibrinolisis, o sea, quiere romper, o trombolisis, quiere romper el coágulo que está ocluyendo, que generaron las plaquetas cuando llegaron, ¿se acuerdan? Pero eso es crucial el tiempo. Ahora, si tienen un hospital de alta resolución, por ejemplo, una persona que se infartó, ya pasó todo esto, sí, es supradesnivel ST, porque este es el GES, supradesnivel ST, en donde el daño es transmural, y la persona fue al frique, el frique es de alta resolución, por lo tanto tiene hemodinamia y le van a hacer una angioplastia coronaria activa. Esa es la primera elección, el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Ahora, imagínense que este paciente está en un hospital alejado, Cabildo. Y en Cabildo no hay hemodinamia para la angioplastía y ha pasado una cierta cantidad de horas. Obviamente se le hace sin mucha fe, ¿cierto? Pero no te queda otra que el fibrinolítico hasta que lo deriváis a donde haya posibilidad de quirúrgico. Porque no en todas partes se puede hacer angioplastía percutánea. Eso es importantísimo, ¿cierto? Ahora hay pacientes que independiente del tiempo, no tienen contraindicaciones del trombolítico, por ejemplo, que tengan algún antecedente de hemorragia. Entonces hay criterios que no te da, ¿cierto? Para la fibrinolisis hay que ir viendo estos pacientes independientes del tratamiento, son pacientes que tienen que quedar hospitalizados porque son pacientes que se cuidan, que se hospitalizan en UPC, unidad de paciente crítico. No necesariamente en UCI, porque no necesariamente van a quedar conectados a ventilador mecánico. ¿Cuándo van a quedar conectados a ventilador mecánico? Cuando el paciente hace una falla más compleja. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ahora, esto lo vamos a ir viendo. Esto yo no se lo voy a decir así porque va a depender del cuidado y de la valoración que nosotros hagamos. ¿Ya? ¿Qué dice el protocolo? Se monitoriza, se hace la ABCD, hasta la Z si quiere, que tiene que ver, ¿cierto?, con la vía aérea, dependiendo si el paciente se valora el estado de conciencia, como ocurre en cualquier situación. Se hacen los exámenes, ¿cierto? Se le aplica la aspirina, que es lo que yo les decía, es lo que dice la norma, es lo que se hace habitualmente, sin recubrimiento entérico, o sea, la aspirina rasca, no tiene rasca, por eso te hace beber el agua. Y esa es la que hay que dar, para que se absorba, cosa que haga beber el agua. Y se da también lo que hablábamos, ¿cierto? El clopidogrel, que se da en estas condiciones cuando son menores de 75 y mayores de 75, miren cómo baja la dosis. ¿Sí? También se da nitroglicerina, que es el vasodilatador coronario que hablamos, sublingual, ¿cierto? Y también se pueden dar opiáceos, no necesariamente. ¿Cuándo se da esto? Cuando la presión arterial sistólica es mayor a 90 o cuando no hay sospecha de que el infarto es del ventrículo derecho. Porque cuando se presume que es para ese lado, imagínense la sobrecarga que queda para el lado derecho cuando hablábamos de la insuficiencia. Imagínense el edema pulmonar que puede tener ese paciente cuando se da eso. ¿Ya? Entonces está contraindicado. Oxigenación,
y aquí es donde nos vamos a meter más en problemas porque tiene que ver con el manejo de la oxigenoterapia. Generalmente se le da oxígeno a un paciente cuando está saturando menos de 90. Pero ojo, ¿qué les voy a decir yo? Yo les voy a decir que si un paciente lo tengo saturando en 92 y se está infartando, ponle oxígeno. Porque aumentáis la posibilidad, la oferta, frente a una demanda aumentada. Entonces, no es que voy a resolver el problema, pero voy a tener menos efectos desde el patrón respiratorio si es que le aporto oxígeno. ¿Se entiende o no? No estoy aportando el oxígeno para arreglar el problema del infarto, sino que le estoy aportando oxígeno para no tener otros problemas. Estoy pensando en problemas de riesgo. ¿Se entiende o no? Entonces, ojo con eso. Y claramente importantísimo si es que el paciente tiene indicado la angioplastía coronaria percutánea, la preparación por el tratamiento clínico. Por lo tanto, ese paciente, si es quirúrgico, que hay que hacerle, ya tiene el electro. ¿Qué otros exámenes le van a tomar? ¿Cuáles son? Pruebas de coagulación, hemograma, ¿qué más crucial? Para un paciente que va a entrar a pabellón. ¿La crema? Ya, ¿qué más me falta? Importantísimo. ¿La crema? Función renal también, pero hay uno muy relevante preoperatorio. Que nadie me lo ha dicho. No voy a volver a ver que es que esas son pruebas de coagulación. Aparte de consentimiento, muy bien. Ya lo tomamos. ¿Qué pasa si el paciente tiene sangramiento y requiere transfusión? Grupo IRH. Un paciente no puede entrar a pabellón si no tiene grupo IRH. Y eso es gestión del cuidado porque lo hago sin que me lo digan. ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo y puede ser pregunta de prueba. Ojo. El tiempo del infarto y está fundamentado en lo que hablamos entre la isquemia y la necrosis. ¿Se acuerdan? Por eso que di tanta cháchara con esto para que lo entiendan. ¿Qué dice? Que antes de las 3 primeras horas la trombolisis es tan efectiva como la angioplastía coronaria percutánea primaria. ¿Qué quiere decir? Que antes de las 3 horas, cualquiera de las que haga debiese ser efectiva en términos de la reperfusión. ¿Por qué? Porque no he tenido isquemia. Estamos hablando de las 3 horas, no de que el paciente llegó ahí, de las 3 horas que el paciente partió con la sintomatología. Entonces, si el paciente dice que hace 1 hora partió, ya tengo 1 hora menos. ¿Se dan cuenta o no? Entonces me quedan 2 horas para actuar nomás. Por eso que es tan importante desde cuando partieron los síntomas, no desde que ustedes recibieron al paciente. Si el paciente dice que despertó a las 5 de la mañana con dolor y son las 10 de la mañana, ya pasaron 3 horas. ¿Esto lo hacen con cardiólogo o lo tienen que hacer por usted? No cualquiera, tiene que ser en hemodinamia, por eso que tiene que ir a un hospital de alta resolución. ¿Estamos claros con esto? Entonces, eso es lo que me importa que sepa, que explicarles yo el resto, ustedes lo tienen que ir viendo. Por ejemplo, antes de las 3 horas de evolución, desde el inicio de la sintomatología, cualquiera de los dos buenos. Ya luego, pasadas las 3 horas, ¿cierto? Idealmente que se realice la angioplastía, porque ya el paciente va a estar con ese tema necrosado, entonces no saco una cosa, que tengo que sacar el trombo porque el fibrinolítico no va a resultar, no va a ser tan efectivo en esta repercusión. ¿Cierto? Ahora, tiene que ser un hospital con disponibilidad para esto. Y tiene que ser un hospital, por ejemplo, acá, el único que tiene disponibilidad para esto es el FRIC, que tiene hemodinamia para funcionar. ¿Ya? No. No lo sé. No tiene. No, porque tengo manda de los mis dudas pacientes que Quillota debe tener UCI, Tiene pero UCI. no tiene No hemodinamia. tiene hemodinamia. Sí. La mandan para acá los pacientes para hemodinamia. Puede ser que San Felipe tenga, lo desconozco, pero acá solo el FRIC. ¿Y el Mandiure también debe tener? ¿O no? No lo derivan para acá porque el FRIC es derivación de acá. Shh, no hemos terminado. Tengo que terminar de pasar esto. Y tratamiento fibrinolítico, ojo, tienen que aprenderse esto. Sobre todo los que se usan más. Si ustedes se fijan, hay la streptoquinasa, olvídenla.
Porque la estreptoquinasa se usaba cuando yo trabajaba en la UCI Cardio, y eso es hace 20.000 años. ¿Por qué? Estoy siendo súper clara en lo que digo. ¿Por qué? Porque generaba mucha hipotensión y mucho sangramiento. Ya, entonces ya no se usa, olvídelo. ¿Cuál, profe? La estreptoquinasa. Ah, ¿Cuáles se usan más? El alteplase o el tenecteplase. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tiene algo importantísimo. Todos tienen que ser combinados con tratamiento anticoagulante. Generalmente se usa la heparina de bajo peso molecular, que no es la sódica. ¿Ah? Correcto, la que va subcutánea. Se complementa. ¿Ya? Pensando en eso. Ahora, ¿qué es importante que sepan? Que yo tengo, por ejemplo, ambos se usan, ¿cierto? Los dos vienen, presentación, los dos son liofilizados. ¿Qué significa eso que sean liofilizados? Que tienen que diluirlo, reconstituirlo, que no es lo mismo que diluir. Yo reconstituyo y luego diluyo. Farmacología también, ¿cierto? Y el tenecteplase, ¿cierto? Por ejemplo, el tenecteplase, hay unos que se usan más para la CV. El tenecteplase, el que se usa más para infarto. Tenecteplase. Y el alteplase se usa más para la CV, por lo tanto lo vamos a ver más en ACV. Y si ustedes se fijan, la dosis es médica y está estructurada y tiene que ver con la cantidad de peso de la persona. Generalmente cuando uno hace una reconstitución de este tipo de fármacos y también lo vamos a ver cuando veamos anticoagulantes, uno trata que la dilución sea fácil de entender para que el cálculo de dosis no te lleve a tanto error. Por lo tanto, se trata de hacer la dilución 1:1. Si yo tengo 10 miligramos, lo llevo a 10 ml. Y ahí me queda 1:1. ¿Se entiende o no? Se trata de hacer, y es importante, generalmente se usa de 50 y se va haciendo 50 y 50. Para que tenga la dilución correcta dependiendo del peso del paciente. ¿Sí? Pero es importante que sepan que hay que reconstituir y luego diluir. Y se pasa claramente cómo se administra. Intravenoso, esa vía. ¿Y cómo se administra? ah, no dice bueno. Pero sí, dependiendo de la dosis. Claro, y el 90% se pasa en bomba. Pero es el alteplase. Es el alteplase. Lo que pasa es que, ojo, para infarto se pueden usar los dos. Lo que pasa es que habitualmente se usa más el tenecteplase para infarto y el alteplase se usa más para ACV. Si es que pasara, porque eso es indicación de lo que corresponde, a lo mejor el paciente tiene una contraindicación. El 10% se pasa en bolo y el otro 90% se pasa en una infusión con bombas de infusión continua en 1 hora. ¿Y cuánto va a ser la cantidad? Depende del peso del paciente y depende de lo que tenga como máximo. ¿Cierto? El otro, el tenecteplase, se pasa en un bolo, ¿cierto? Y va a depender del peso del paciente. ¿Estamos claros? Eso es enfermería pura. Por lo tanto, ustedes tienen que saber qué es reconstituir, qué es diluir y cómo se administra. La reperfusión, para ir terminando, porque puedo terminar aquí, puedo medírselos igual. Ustedes deciden. O siguen concentrados hasta que terminemos, o lo dejo hasta aquí porque veo que se quieren ir. Si se quieren ir, yo lo pregunto igual. ¿Sí? Esta es quirúrgica. Entonces aquí se ingresa un catéter, ¿cierto? Un catéter, así es un catéter. Imagínense un catéter largo con una guía. Puede tener acceso radial o femoral, dependiendo de lo que sea. Por eso que tiene que ser en un servicio de alta complejidad y tiene que ser en un servicio de hemodinamia. No se puede hacer en cualquier lado, porque los riesgos son muchos. Entonces aquí el paciente tiene que tener una preparación quirúrgica para ello, ¿cierto? Y entonces se ingresa esto hasta el vaso que está ocluido,
Se saca, se rompe y es un balón que se infla. Se entra así y luego que ya está en el vaso afectado se infla y queda así. Entonces, ¿qué evita esto? Evita que esto se vuelva a ocluir. Pero ese segmento. Si el paciente sigue con los factores de riesgo, se va a ocluir otro segmento. ¿Se entiende o no? Y se podría hacer 1000 infartos bien dentro de lo que tu corazón permita. ¿Y esto cuándo se usa, profe? Esta primera, o sea, idealmente si han pasado más de 3 horas, debiese ser esto y no la trombolisis. ¿Sí? Ahora, si un paciente, yo insisto, siempre la angioplastía coronaria percutánea, antes de las 3 horas, tiene el mismo efecto que la trombolisis. Pero si tenía un paciente que es del frique, le hacía angioplastía. No le ponís trombolítico, dependiendo. Profe, ¿cómo saben que los trombolíticos funcionaron? ¿Cómo cree usted? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que espero? Que bajen los marcadores bioquímicos. ¿Pero los marcadores bioquímicos van a bajar al tiro? No, se van a demorar un poco. ¿Qué es lo que espero? El electro. ¿Cómo tengo señales de repercusión? Cuando va bajando el ST. ¿En cuánto tiempo ocurre? 120 minutos. Buena pregunta. ¿Profe, se podría poner un stent así con el corazón? No. ¿Qué pasa? No. ¿Pero qué pasaría? Obviamente, la preparación que corresponde, que tiene que ver con una preparación quirúrgica y que hablamos varias cosas, ¿cierto? Un paciente que no tiene que estar con la vejiga llena, el consentimiento informado, los exámenes, el grupo IRH, ¿cierto? Si el paciente es muy peludo y la zona abdominal tiene vello, no se rasura, se corta el vello, porque aquí me sale todo lo de enfermera e infecciones, y estoy pensando en una infección del sitio quirúrgico posterior. Por lo tanto, no es rasurado, es corte de vello, ¿cierto? Y con todos los cuidados que corresponden, porque piensen ustedes si usan la femoral. Hay complicaciones, pueden romper el vaso, pueden pasar a llevar, entonces la valoración posterior de la movilidad de esa extremidad, de la perfusión de esa extremidad, de la temperatura de esa extremidad para saber que hay hipoirrigación es crucial. Entonces los cuidados intra, hay una enfermera o enfermero de hemodinamia, al que le gusta acá con su tema. Ganan hartas lucas particulares, les aviso. Y post, ¿sí? Entonces es importantísimo, importante el tema de la repercusión. ¿Qué se espera? Enzimas cardíacas que van a ir mejorando paulatinamente, pero también se espera, ¿cierto?, el tema del electro que muestre la repercusión, o sea, que vuelva al paso. ¿Cierto? Complicaciones. Miren, pueden ver complicaciones del infarto, lo que yo les hablaba. Pueden haber incluso arritmias letales de colapso, que el paciente se muere. Y entra en paro cardíaco y por eso se mueren muchos del paro cardíaco, ¿cierto? Y ojo que también podría haber, cuando se hace esta reperfusión, pueden aparecer arritmias en primera instancia, que se llaman arritmias de reperfusión, son como esperadas, entre comillas, que después se normalizan, ¿ya? Es como una complicación medianamente esperada, pero también tenemos mecánicas como la ruptura de la pared, ¿cierto? Se puede romper, imagínense, el tabique interventricular, puede haber insuficiencia valvular porque se pasó a llevar alguna válvula, típico la insuficiencia cardíaca, y puede haber un aneurisma, que es la dilatación del vaso sanguíneo, o un pseudoaneurisma, ¿cierto? Que es más chiquito. Lo que habíamos hablado, que el paciente tiene que tener seguimiento posterior, por lo tanto, se va a derivar, ¿cierto? No necesariamente al tiro APS, sino que a consultorio de especialidad a nivel secundario, ¿ya? Y ahí el manejo de enfermería es muy importante en términos de tratamiento no farmacológico, porque si el paciente no erradica los factores de riesgo, va a tener muchos infartos más hasta que se muera. Y el stent no va a servir de nada. De hecho, en historia, o sea, la posibilidad que un paciente haga infarto después de haber sufrido otro, aumenta tremendamente. Es un factor de riesgo. Y los tratamientos farmacológicos que hemos ido conversando, ¿cierto?, para que sirvan. Algunas etiquetas que no sirven para nada, si es que yo no hago una valoración avanzada. ¿Estamos listos? Por lo tanto, los cuidados de enfermería van a depender ¿de qué?
De la valoración que uno realice. Si el paciente tiene manifestaciones de mala perfusión, de patrón respiratorio ineficaz, ojo que yo pregunto mucho cuidado de enfermería fundamentado. Va a requerir ciertas cosas, no sufran así. Va a requerir. Entonces, por eso que yo no les doy una receta cocina de los cuidados de enfermería. Porque los cuidados de enfermería dependen de la valoración que hagamos. Claramente un paciente en estas condiciones con un infarto va a estar intrahospitalario, no va a estar en APS. Si está en APS, esperaste 2 segundos y lo mandaste. ¿Se entiende o no? No hiciste nada ahí, porque ese paciente se te va a morir al frente. ¿Estamos claros? Sí. Estamos ready, listos con 7 el próximo miércoles. ¿No quieren 7? ¿O no quiere el próximo miércoles? No. Lo siento, no puedo evitarlo.